Pon el altavoz, cariño. Quiero que todos oigan a dónde tienen que ir ahora, le dije a mi marido, que estaba con sus parientes frente a las puertas cerradas de mi chalet el 24 de diciembre. En cuanto empecé a hablar, mi suegra se desplomó en un montón de nieve con la primera frase. ¿Qué hacer cuando los más cercanos, en vez de apoyo, solo traen dolor y humillación? Esta es la historia de una mujer cuya paciencia de ángel estalló en la víspera de Navidad. Cuando llega la hora de ajustar cuentas, las palabras pueden herir más que cualquier helada. Que lo disfruten. Nela disponía casi de manera meditativa los canapés en miniatura sobre platos de porcelana, delicado salmón rosado teñido de queso crema y coronado con una ramita de eneldo, como una diminuta pata de abeto. En su nueva casa, su fortaleza, flotaba un aroma a pino, cera y cítricos. El olor vivo y resinoso de un árbol de Navidad auténtico, traído del frío, se mezclaba con la dulzura ácida de las mandarinas peladas en un cuenco. La calma previa a las fiestas, con la que había soñado durante todo aquel año agitado y agotador, por fin la envolvía por completo. Tras el ventanal panorámico del salón caía en silencio una nieve espesa y pesada, transformando el paisaje conocido en una escenografía mágica. Él, estrechando sus manos entre las suyas, le había prometido solemnemente que su numerosa, ruidosa e impertinente familia, capaz de convertir cualquier celebración, incluso la más íntima, en un bullicioso mercadillo lleno de reproches y consejos no solicitados, se quedaría en Pamplona, en su estrecho piso de 3 habitaciones, donde siempre olía a cebolla frita y a gotas para el corazón. Aquel chalet no era solo una casa, era su manifiesto, su declaración de independencia. Comprado hacía medio año con el dinero obtenido de la venta del piso de su abuela en el centro de Madrid, su única herencia, se había convertido en su espacio personal, en su refugio. Cada tabla, cada clavo, cada cojín del sofá los había elegido ella. Allí no había cosas al azar, ni decisiones de compromiso ni concesiones al gusto ajeno. Era su territorio, sus reglas. Y la regla principal decía, entrada solo por invitaciones personales y sinceras, no por derecho de parentesco. Nela recordaba demasiado bien las fiestas pasadas. Las navidades en casa de su suegra, donde ella, como una sirvienta, fregaba montañas de platos hasta la 1 de la madrugada mientras el tío Blas, medio borracho, soltaba chistes verdes y la tía Eulalia comentaba a voz en grito su delgadez enfermiza. El día de la madre, cuando toda la horda apareció sin avisar en su piso de la ciudad porque decidieron dar una sorpresa y se comieron todo lo que había en la nevera, dejando tras de sí un montón de zapatos sucios en el recibidor y la sensación persistente de que habían irrumpido en su vida sin pedir permiso. Puso punto final a esos recuerdos en cuanto recibió las llaves de aquella casa. Un mes antes de Navidad tuvo lugar una conversación seria, de esas que se posponen pero son inevitables. Estaban sentados allí mismo, en el salón, la chimenea aún no estaba encendida y la casa estaba fría y resonante. Darío, empezó entonces, y su voz no tembló. Esta Navidad la pasamos aquí, tú y yo, sin invitados, sin sorpresas, sin tu madre, la tía Eulalia, el tío Blas ni los primos lejanos cuyos nombres ni siquiera conozco. Esta es mi casa, comprada con mi dinero, y quiero celebrar aquí las fiestas como yo quiera. En silencio. Si no puedes o no quieres garantizarlo, dímelo claramente. No armaré un escándalo. Simplemente pasaré estas fiestas sola, y tú te irás con tu familia. Lo miró fijamente, preparada para cualquier respuesta, lista para que empezara a dar rodeos, a suplicar, a apelar a la compasión, a acusarla de egoísmo y de no querer a los suyos. Pero Darío, para su sorpresa, se vino abajo. Guardó silencio largo rato mirando sus manos y luego alzó hacia ella unos ojos culpables. Nela, lo entiendo todo. De verdad. Te has ganado este descanso, te has ganado esta casa. Lo prometo. Yo mismo hablaré con mi madre. Le diré que tenemos otros planes, que nos vamos de viaje, lo que haga falta. Esta Navidad es solo nuestra. Te lo juro. Y parecía tan sincero, tan comprensivo, que el hielo de su alma se resquebrajó. Le creyó. Una vez más. Estúpida, ingenua. La llamada la sorprendió en el momento en que cortaba con precisión quirúrgica finísimas lonchas de parmesano para la tabla de quesos.
En la pantalla apareció Nieves. Nela frunció el ceño. Su suegra nunca la llamaba directamente, prefería actuar a través de su hijo, usándolo como portavoz de sus deseos y reproches. Aquella llamada en sí misma ya era un mal presagio. Deslizó el dedo por la pantalla, se llevó el teléfono al oído y se preparó para lo peor. Pero ni siquiera sus peores previsiones se acercaban a la realidad. Nela, hijita, feliz Navidad adelantada. Arrulló el auricular con una voz empalagosa que le hizo rechinar los dientes. En esa voz siempre se oían notas falsas, como en una actriz de teatro de provincias que exagera el papel de hada buena. ¿No estás ocupada? ¿No te molesto? Ya estamos entrando en vuestra urbanización. El navegador dice que faltan unos 15 minutos. Nela se quedó inmóvil, apretando el cuchillo en la mano. Entrando. 15 minutos. Las palabras golpeaban en sus sienes como martillos. Guardó silencio, incapaz de emitir sonido alguno. Una ola helada le subía desde el estómago, congelándolo todo por dentro. ¿Por qué te callas, hija?, insistió Nieves, y en su voz ya asomaban notas de impaciente triunfo. Darío nos dio una alegría enorme. Dijo que nos habías preparado una sorpresa, que nos invitabas a una barbacoa al aire libre. Estamos tan contentos. Salimos de inmediato. Ya hemos marinado la carne, cuello de cerdo, como le gusta a Darío. Y la tía Eulalia trae su ensalada famosa, un barreño entero. Y el tío Blas ha cogido un buen licor. No vamos a ir con las manos vacías. Así que espéranos, cariño, ya llegamos. Sorpresa. La trampa se cerró. Aquella palabra corta y cortante le quemó la mente. No era un malentendido. Era una operación planeada, una maniobra bien calculada. Darío no solo había roto su promesa, la había vendido. La había convertido en la supuesta organizadora de aquella invasión para luego, cuando ella no pudiera ocultar su decepción, parecer el noble pacificador que ruega a su esposa nerviosa que sea más flexible. Y ella, a ojos de toda su parentela, quedaría como una histérica, una arpía poco hospitalaria siempre descontenta. Un plan perfecto, ensayado durante años. Está bien. Los espero, dijo Nela mecánicamente, sin reconocer su propia voz apagada y sin vida. Así me gusta, qué buena chica. Un beso, ya llegamos. Canturreó la suegra y colgó. Nela bajó despacio la mano con el teléfono. El cuchillo cayó con un golpe seco sobre la encimera. Durante unos segundos permaneció inmóvil, mirando un punto fijo. En el pecho, en lugar de corazón, palpitaba un bloque de hielo. La ira que se alzó en ella no era caliente ni devastadora. No. Era una ira fría, cristalina, vibrante. No sentía ganas de romper platos, gritar o llorar. Sentía un vacío absoluto y sonoro, en cuyo fondo ardía un fuego blanco y uniforme. La traición había sido tan total, tan descarada y tan insolente que no dejaba lugar para sentimentalismos. Él no solo la había engañado, había pisoteado lo más valioso que tenía, su sueño de paz, su derecho al espacio propio. Había llevado al ejército enemigo hasta las puertas de su fortaleza y pensaba rendirla sin luchar, con una sonrisa en la cara. Inspiró hondo, de forma entrecortada, y exhaló. El corazón todavía no latía, rechinaba. En su mente, ya limpia de emociones, empezó a funcionar un mecanismo preciso y despiadado. ¿Armar un escándalo? Inútil. Entrarán y ella perderá. Serán muchos, crearán tal alboroto que su voz se ahogará en él, la mirarán con lástima y condena. Darío pondrá cara de culpable y susurrará, vamos, Nela, no delante de los invitados, ya hablaremos luego. Y no habrá luego. Solo quedará la tierra quemada en su alma y otra noche llorando en la almohada por impotencia y humillación. No. Ese guión se lo sabía de memoria. Hoy habrá otra obra. Se acercó a la ventana. La nieve seguía girando lentamente en el aire. En la chimenea se consumían los leños. La idílica escena estaba rota, pero los decorados aún seguían en pie. Y ella sería la directora de este espectáculo hasta el final. Cogió el teléfono.
Los dedos ya no temblaban. Se movían rápidos y precisos. Abrió la lista de contactos, la recorrió y encontró el número que buscaba, Pensión Pinar del Norte. Recepción. Pulsó llamar. Buenas tardes, Pinar del Norte, le atiende, respondió una voz femenina animada. Buenas tardes, su propia voz sonó sorprendentemente calmada y profesional. ¿Tienen habitaciones libres para esta noche? Necesito la mejor que tengan. Es para una familia que quiere descansar en la naturaleza. Un momento, lo compruebo. Sí, acaba de quedar libre una suite de 2 habitaciones con chimenea y vistas al bosque. Es muy solicitada, normalmente se reserva con un mes de antelación. Tiene suerte. Perfecto, Nela sonrió mentalmente ante la ironía del destino. La reservo para una noche. A nombre de Solana. Muy bien. Necesitaremos el pago ahora mismo, con tarjeta, para confirmar la reserva. Es tarifa festiva. No hay problema, asintió Nela, aunque la interlocutora no pudiera verla. Abrió en el portátil una carpeta llamada Finanzas y dentro un archivo de texto con el nombre lacónico Fondo. Una vez, en un arrebato de franqueza alcohólica y ganas de presumir de la confianza que le tenía su madre, Darío le había dictado los datos de la tarjeta de crédito de ella. Nela había guardado aquellos números en silencio. No por codicia, sino por instinto de supervivencia. Sentía que algún día ese acceso total tendría su papel. Ese día había llegado. Abrió la web del Pinar del Norte. En la página principal, una rubia sonriente con traje tradicional ofrecía una inolvidable celebración navideña. Nela hizo una mueca de desdén y fue al apartado de reservas. Suite de 2 habitaciones con chimenea y jacuzzi. Las fotos mostraban un lujo chillón, cortinas de terciopelo burdeos, una cama con dosel, marcos dorados en cuadros de paisajes forestales. Y el precio, 500 euros por noche. Nela se imaginó la cara de Nieves al ver el cargo en su tarjeta de ahorros. Esa misma con la que cada 6 meses se compraba un caro pañuelo de cachemira o un bolso italiano de lujo y de la que le gustaba decir, este es mi fondo para una vejez digna. La vejez digna acababa de hacer un giro inesperado. Introdujo los datos metódicamente. Nieves Solana. Fecha de caducidad. Los 3 números mágicos del reverso. Pulsó pagar. El sistema dudó un segundo y luego escupió la confirmación. Listo. 500 euros volaron al bolsillo de los dueños de la pensión de los Marcos Dorados. En ese momento, en una esquina de la pantalla del portátil, apareció una notificación de Google Calendar que compartían con Darío, pago mensual de la hipoteca. No olvidar. La ironía era tan cruel que Nela casi se echó a reír. Darío controlaba con tanto celo su presupuesto común, calculaba hasta el último céntimo en comida y gasolina, le recordaba constantemente la necesidad de ahorrar para pagar antes la hipoteca de su piso de la ciudad, y al mismo tiempo manejaba con tanta ligereza su paz y su casa como si no valieran nada. Pues bien, hoy iba a aprender su precio. Gracias, el pago ha pasado, confirmó la administradora. 500 euros. La habitación es suya. Esperamos a sus huéspedes. Puede que se retrasen un poco, advirtió Nela. Y una cosa más, ¿podrían dejarles una nota en la habitación? Solo para que puedan conectarse a su internet. Por supuesto, dícteme. La contraseña del Wi-Fi. Nela hizo una pausa, eligiendo las palabras más exactas, las más letales. Escriba, por favor, hijito de mamá. Con mayúscula y todo junto. Al otro lado de la línea hubo un segundo de silencio. La administradora, al parecer, intentaba procesar aquella petición extraña. Como diga, respondió por fin, con un matiz de sorpresa en la voz. Anotado. Perfecto, la voz de Nela era lisa como la superficie de un lago helado. Y un detalle más. ¿En la habitación hay teléfono para comunicarse con recepción? Sí, por supuesto. Estupendo. Si mis huéspedes llaman para pedir un taxi de vuelta a Pamplona, tenga la amabilidad de informarles de que el coche más cercano no podrá llegar antes de 3 horas. Ventisca, carreteras cortadas, todos los vehículos ocupados. Al fin y al cabo, es fiesta.
La administradora vaciló un instante. Pero nosotros tenemos un acuerdo con el servicio local de taxis. Normalmente vienen en 15 minutos. Pagaré el doble por las molestias, la interrumpió Nela. Con la misma tarjeta. Solo hágalo así. Considérelo parte de la búsqueda navideña para mis parientes. Les encantan las sorpresas. Yo. Entiendo, en la voz de la administradora se mezclaron desconcierto y una curiosidad mal disimulada. Se hará. Nela colgó. En el silencio vibrante de la casa, el clic del ratón sonó atronador, como un disparo. En la pantalla del portátil apareció la confirmación: su pedido número 78-54 ha sido tramitado y pagado con éxito. La pensión Pinar del Norte le agradece su elección y le espera. Nela miraba aquellas letras verdes sin sentir nada. Ni regodeo, ni culpa, ni siquiera satisfacción. Solo una frialdad metálica, como después de terminar un trabajo complejo y desagradable, pero necesario. No guardaba por nada los datos de la tarjeta de su suegra. La memoria le trajo una escena de 2 años atrás, una tarde de verano en su antiguo piso alquilado. Darío, ligeramente achispado tras 2 cervezas, le mostraba con orgullo la app del banco en su teléfono. Mira, dijo señalando la pantalla. Mamá confía plenamente en mí. Tengo acceso a su tarjeta dorada. Yo le pago todo, la luz, el teléfono, los medicamentos. Ella es un cero a la izquierda con la tecnología, y yo soy su apoyo. A él aquello le parecía la cima de la virtud filial. Incluso hizo que Nela anotara el número de la tarjeta y el código CVC en una libreta. Por si acaso. Si se me queda sin batería el móvil y mamá necesita algo urgente, ¿podrás ayudarla? Nela lo apuntó en silencio, sintiendo un escalofrío por aquella extraña, casi antinatural simbiosis familiar, en la que un hombre adulto se enorgullecía de la dependencia financiera de su madre, aunque la llamara ayuda. Conservó aquella hoja no porque pensara usarla, sino como prueba, como evidencia de que en esa familia los límites estaban borrados hasta lo indecente y el concepto de lo personal no existía. Y ahora esa prueba se había convertido en un arma. Ahora todo estaba listo. La ratonera estaba completamente preparada. Solo quedaba esperar a que los ratones, cegados por el olor del queso gratis, metieran en ella sus curiosos hocicos. No se quedó quieta. La acción la calmaba. Recorrió la casa inspeccionando su fortaleza. Se acercó a la puerta de entrada, maciza, de roble, con 2 cerraduras pesadas. Comprobó ambas. Luego fue al pequeño cuarto de servicio junto a la caldera, donde en la pared colgaba una caja metálica gris, el cerebro de todo el sistema de seguridad de la casa. Al abrirla, encontró el módulo responsable del control remoto de la puerta del recinto. A su lado colgaba la hoja de instrucciones en una funda de plástico que ella había estudiado con atención un mes antes. Con el dedo movió con seguridad el pequeño interruptor de remora manual. Ahora ningún mando, salvo el principal conectado físicamente a ese panel, funcionaría. Sabía que Darío Segaramente había hecho un duplicado. Siempre lo hacía. Por si acaso. Para mamá. Para sí mismo. No reconocía cerraduras que no pudiera abrir ni límites que no pudiera cruzar. Hoy tendría que enfrentarse a un concepto nuevo para él, el de la puerta cerrada. Comprobó la cerradura de la puerta que daba a la terraza trasera. Cerró con llave la puerta de cristal del jardín de invierno. Su casa se había convertido en un bastión inexpugnable. De vuelta en el salón no apagó la luz. Al contrario, se acercó al árbol de Navidad y encendió las luces. Miles de diminutos destellos brillaron entre las densas ramas, reflejándose en las bolas. La casa parecía aún más acogedora, aún más tentadora. Que miraran. Que vieran de que se quedaban fuera. Se sirvió una copa de champán. Helado, punzante, perfecto. Tomó de un plato un canapé de salmón. El pescado se deshacía en la boca. Se sentó en su sillón favorito, profundo, blando, con respaldo alto, tapizado en lana gris clara. Desde allí, desde su puesto de mando, como en un teatro, veía el camino de entrada, la verja y la puerta principal. Mientras tanto,
La cálida y recalentada camioneta de Darío avanzaba lentamente entre la aguanieve por la estrecha carretera sin iluminación del complejo de chalets. Los limpiaparabrisas chirriaban con esfuerzo sobre el parabrisas, apartando con dificultad la nieve pegajosa, y durante un segundo en el espacio despejado aparecía y volvía a desaparecer la silueta oscura del pinar. Dentro hacía calor y el aire estaba cargado, olía a lana mojada de los abrigos húmedos, al barato ambientador de coche brisa oceánica y, de forma insistente y omnipresente, a mayonesa y salchicha cocida. Era la tía Eulalia quien, apretada en el asiento trasero entre una enorme bolsa deportiva y su propio abrigo descomunal, sostenía en el regazo una palangana esmaltada con ensalada, cubierta con film de plástico. La palangana era del tamaño de un pequeño asteroide y parecía tener su propio campo gravitatorio, atrayendo hacia sí todos los pensamientos y olores. Pero, Darío, ¿qué cabeza tienes? Nieves, sentada en el asiento del copiloto, se volvió hacia su hijo, y su rostro, iluminado por la luz tenue del tablero, brillaba de autosatisfacción. Ya te lo decía, que había que hacerlo con inteligencia, con astucia, y tú. Nela no quiere, Nela está cansada. ¿Qué sabe ella de una fiesta de verdad? Estar los dos solos entre cuatro paredes como búhos es una tristeza mortal. En cambio aquí hay naturaleza, barbacoa, familia. Ya verás cómo te da las gracias. Darío, sin apartar la vista de la carretera, sonrió satisfecho. Le gustaba cuando su madre lo elogiaba. En esos momentos no se sentía un gestor hipotecario de 35 años con entradas incipientes y mirada cansada, sino un auténtico hombre, un estratega, el jefe del clan. Pero si no le mentí, mamá. Guiñó al reflejo de ella en el retrovisor. Le dije que habría una sorpresa. Pues aquí está. Es que Nela es así, creativa, sensible. Hay que ayudarla a relajarse, empujarla un poquito, si no se encierra con su libro y una copa de vino y piensa que eso es la felicidad. Y la felicidad está aquí, viajando con nosotros. En la palangana. Sacudió la cabeza alegremente hacia el asiento trasero. La tía Eulalia gruñó complacida. Palabras de oro, Darío. De oro. La familia es lo más importante. Ahora se ha llenado el mundo de esas. ¿Cómo se llaman? Autosuficientes. Van por libre, no respetan a nadie. Una mujer debe estar con la familia, con el linaje del marido. El clan es fuerza. Y ella ahí sola en su casita como una ermitaña. Ya le vamos a enseñar lo que es el verdadero espíritu familiar. Apretó la palangana contra sí como si fuera el estandarte de su campaña. Nieves dio una palmada condescendiente en el hombro de su hijo. Exacto. Tú compórtate bien cuando lleguemos. Nada de ir de frente. Abrázala, dile cuánto la has echado de menos. Elogia lo bonito que lo ha preparado todo. Y mientras tanto nosotros iremos metiendo las cosas, ayudando a poner la mesa. Puede que al principio se haga la ofendida, para guardar las apariencias. Ya sabes que tiene carácter, no es miel, salió a su abuela difunta, que también era de armas tomar. Pero luego se le pasará. ¿A dónde va a ir? No nos va a echar al frío, desde luego. Algo de conciencia tendrá, espero. En ese espero había una seguridad tan inquebrantable que a Nela no podía faltarle conciencia alguna. Darío asintió, totalmente de acuerdo con el plan materno. Ya se lo imaginaba, él entrando, apuesto y seguro, con una horda de parientes a sus espaldas. Nela, claro, primero se sorprendería, quizás se desconcertaría. Pero luego él le diría unas palabras cariñosas, la besaría, y ella se derretiría. Habría complacido a todos, a su madre, que llevaba 2 semanas taladrándole con la injusticia y la vejez solitaria, y a su esposa, que recibiría una auténtica fiesta, esa que, según él, en el fondo deseaba pero no se atrevía a admitir. Se sentía un diplomático genial que había reconciliado a 2 potencias enemigas. En su mente, aquella conversación con Nela de un mes atrás ahora se veía muy distinta. Sus palabras "es mi casa, quiero tranquilidad y os celebro sola" se habían convertido de ultimátum en un simple capricho, en una graciosa manía femenina. Él, como marido sabio, había ignorado ese capricho por su propio bien.
No le había negado nada, no. Solo había reinterpretado creativamente su petición. ¿Estarían en su casa, no? Sí. Bajo su techo, ¿verdad? También. Y que no fuera a solas. Eso ya eran detalles, un agradable añadido. De verdad no entendía de qué podía ofenderse. Al contrario, debería estarle agradecida por haberla librado de una noche solitaria y aburrida. La había salvado de sí misma. Y la conciencia de su propia razón y nobleza lo calentaba por dentro mucho más que la calefacción del coche. «Oye, ¿trajimos las brochetas?», preguntó de forma práctica al girar por la última calle antes de la casa de Nela. «Lo trajimos todo», informó Nieves con aire triunfal. «Brochetas, parrilla, carbón, pastillas de encendido. El tío Blas lo lleva todo en el segundo coche. Estamos completos. De Nela solo necesitamos su presencia y buen humor. Y que tenga una barbacoa en el patio, claro, porque si no sería incómodo». «La tiene, claro», aseguró Darío. «La eligió ella misma. Una con techo, de hierro forjado, como debe ser. Así que por ahí no habrá problema». Se sentía dueño de la situación. Sabía dónde estaba el mando del televisor, cómo se encendía la sauna del sótano y cuál era la contraseña del Wi-Fi. Conocía esa casa. Sí, formalmente pertenecía a Nela, pero él era su marido. Y eso significaba, según una ley no escrita que él mismo se había otorgado, que también era su casa. Y tenía pleno derecho a invitar allí a quien quisiera, sobre todo a los más cercanos y queridos, los suyos. El coche se detuvo ante los altos portones de hierro forjado. Detrás de ellos, entre la bruma de nieve, se adivinaba la silueta baja y maciza de la casa de madera oscura. En una ventana, la del salón, brillaba una luz cálida. Darío apagó el motor. «Bueno, ya estamos». Se volvió hacia su madre y la tía Eulalia con sonrisa de triunfador. «Comienza la operación sorpresa. A descargar». De los otros dos coches, que se habían detenido detrás, ya iban saliendo los demás miembros de la expedición, el tío Blas, corpulento y colorado, con dos sobrinos adolescentes, unas primas lejanas con sus maridos. Todos reían, se sacudían la nieve de la ropa, se pasaban bolsas y paquetes. El aire se llenó de voces, de bullicio y de ese espíritu de fiesta auténtica que Nela tanto despreciaba. Toda aquella compañía ruidosa y convencida de su derecho avanzó hacia la verja, anticipando calor, comodidad y una mesa abundante. Y ninguno de ellos notó, ni podía notar, como en la oscura ventana del segundo piso una cortina se movió un instante y una mirada impasible registró su llegada. Nela los observaba, cómo aparcaban, cómo se abrían las puertas y de ellas se derramaba la multitud ruidosa y nerviosa. Veía a Darío gesticular con aire importante, señalando la verja. Veía a la tía Eulalia transportar con cuidado su palangana. Veía los rostros risueños, enrojecidos por el frío y la expectación. Estaban tan seguros de sí mismos, tan convencidos de su debilidad, de su docilidad, de que las reglas existían para todos menos para ellos. En su alma no había odio ni siquiera rabia, solo cansancio y una resolución fría y distante. Recordaba cómo el año anterior Nieves, al visitarlos, había puesto orden en sus armarios de la cocina sin pedir permiso, cambiándolo todo a su gusto porque así es más cómodo. Recordaba cómo el tío Blas, borracho en su cumpleaños, había intentado abrazarla paternalmente, con aliento a alcohol y chistes obscenos. Recordaba cómo Darío había dado las llaves de su piso de la ciudad a un primo durante una semana sin consultarla, porque Eloy necesitaba dónde quedarse. Cada uno de esos episodios era una pequeña invasión, un pequeño acto de falta de respeto, una pequeña grieta en los cimientos de su matrimonio. Y hoy todas esas grietas se habían unido en un abismo enorme. Ella no estaba destruyendo su matrimonio, simplemente constataba su muerte. Darío no lo había matado hoy. Lo había ido matando lentamente, año tras año, con cada compromiso que no era a su favor, con cada concesión a su madre, con cada promesa rota. Y hoy había traído a toda su familia en un coche fúnebre para que asistieran al entierro. Dio otro sorbo de champán. Las burbujas le cosquilleaban el paladar. Abajo, junto a la verja, empezó algún movimiento.
Darío decía algo agitando los brazos. Parecía intentar abrir la puerta con su llave. Nela esbozó una leve sonrisa. El espectáculo comenzaba. Y ella no era actriz en esta obra. Era su única espectadora y su directora implacable. Se acomodó mejor en el sillón, ajustándose la manta. Telón arriba. Entrada de los actores. El remolino de nieve se calmó un instante y, en la pausa transparente que se abrió, apareció la casa. No solo estaba allí, dominaba el paisaje nevado. La madera oscura y maciza parecía impregnada de la esencia misma del bosque del norte. El amplio tejado bajo una espesa capa de nieve, la altísima chimenea de ladrillo de la que no salía humo pero que irradiaba un calor latente, dormido. Y una sola ventana encendida en la planta baja, con una luz dorada y suave. No solo iluminaba, provocaba, atraía, prometía refugio, chimenea, fiesta. Para la compañía que acababa de salir de 3 coches calientes al aire helado y punzante, aquella ventana era la meta, la recompensa por el largo viaje y la operación realizada con éxito. ¡Pero qué preciosidad! ¡Una maravilla!, exclamó la tía Eulalia, sosteniendo con dificultad contra su vientre la preciada palangana de ensalada, que apretaba como un salvavidas. Como en un cuento. Resulta que nuestra Nela vive en un palacio. Bien, Darío. Darío, al salir del coche, se irguió. El cumplido dirigido a la casa lo tomó automáticamente como propio. Echó una mirada a sus tropas, su madre con aire regio envuelta en el bufanda de cachemira, el tío Blas sacando ya del maletero una pesada bolsa deportiva de la que asomaba el cuello de una botella de licor, 2 sobrinos hiperactivos pateando los montículos de nieve y el resto de la parentela agrupándose y mirando la fachada con curiosidad. Se sentía como un general que había llevado a su ejército a los cuarteles de invierno. Ya lo decía yo, el sitio es de primera. Se sacudió la nieve del gorro y guiñó al tío Blas. ¡Qué aire! No como nuestro smog de la ciudad. Ahora encendemos la parrilla y asamos la carne. ¿Y a qué esperamos? Intervino Nieves con impaciencia, su voz era deliberadamente alta, para que se oyera incluso tras la valla. Estamos todos congelados. Seguro que Nela ya nos está esperando. Menudo sorpresón. Igual apagó la luz a propósito para que no la viéramos y luego salta gritando, ¡Feliz Navidad! Es muy ingeniosa. Aquella frase, empapada de una miel venenosa, era una provocación pura. Nieves no creía en ninguna sorpresa de parte de su nuera. Simplemente se estaba cubriendo las espaldas, presentando a Nela como la instigadora de aquel carnaval y, al mismo tiempo, insinuando que cualquier muestra de descontento sería tomada como parte del juego. Darío, sin embargo, tomó las palabras de su madre al pie de la letra, como una confirmación de su plan genial. Exacto. Mamá, eres una genia. Se dio una palmada en la frente. Vamos, si es una sorpresa, que lo sea. Avanzó con paso enérgico al frente de la comitiva hacia la pesada verja de hierro forjado encajada en un pilar de ladrillo. Los demás, cargando bolsas, paquetes y recipientes, lo siguieron, creando un ruido parecido a la migración de una pequeña tribu nómada. La nieve crujía bajo decenas de pies, alguien reía, alguien tosía en voz alta. La fiesta, implacable y ensordecedora, se acercaba a los muros de la fortaleza silenciosa. Darío sacó con aire importante el llavero del bolsillo de la chaqueta. En él, junto a la llave del piso de la ciudad y el chip de la oficina, colgaba un pequeño mando negro, el duplicado del control de la verja que había hecho a escondidas un par de meses antes. Por si acaso. Siempre actuaba así. Los por si acaso, en su visión del mundo, eran sinónimo de situaciones en las que había que saltarse una prohibición directa de Nela. Estaba seguro de que con solo pulsar un botón regalaría a su familia un pequeño milagro, abriría las puertas del jardín del Edén y confirmaría su estatus de dueño del lugar. Apuntó el mando al ojo oscuro del sensor junto a la verja y, con anticipación, presionó el gran botón. Clic, silencio. La verja no se movió. El pesado cerrojo electromecánico ni siquiera hizo un ruido. Darío frunció el ceño. Pulsó otra vez. Con el mismo resultado. Detrás de él el murmullo empezó a apagarse.
Las conversaciones se cortaron a medias. Todos lo miraban. Primero con curiosidad, luego con desconcierto. Seguro que se ha atascado algo, dijo en voz alta, más para sí que para los demás. La electrónica es nueva, italiana, se vuelve loca con el frío. Intentó pulsar el botón varias veces más, con distintas combinaciones, corto, largo, 2 veces. Fue inútil. La verja seguía inexpugnable, como la puerta de una ciudadela medieval. En el silencio suspendido se oían con especial claridad el aullido del viento y el crujido de un viejo pino en algún lugar del terreno. ¿Quizás se ha gastado la pila?, sugirió la tía Eulalia, y en su voz había menos ganas de ayudar que un mal disimulado regodeo por el pequeño fracaso del jefe de familia. La pila es nueva, la cambié yo, replicó Darío de mal humor. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y no era por el frío. Era por las miradas. La de su madre, en la que se leía la decepción, y esto tampoco lo previste. El entrecejo despectivo del tío Blas, que cruzó los brazos como diciendo, ajá, a ver qué tan dueño eres aquí. Los ojos curiosos y burlones de los sobrinos. En apenas 30 segundos pasó de triunfador a personaje ridículo plantado ante una puerta cerrada de lo que él creía su casa. La imagen cuidadosamente construida de solucionador y jefe del clan se resquebrajaba. ¡Pero qué tontería! Le dio una patada con la punta de la bota a la parte baja de la verja, que solo respondió con un golpe sordo y metálico. El dolor en los dedos lo hizo reaccionar. Había que salvar la cara. Urgentemente. Ahora mismo. Se irguió, intentando dar firmeza a la voz. Está el interfono. Nela abrirá. Seguro que no nos oye por la música. Avanzó decidido hacia el panel del portero automático incrustado en el mismo pilar de ladrillo y pulsó con fuerza el botón de llamada. No lo hizo como quien pide, sino como quien exige. Era un gesto de impaciencia y rabia, una forma de descargar la humillación del fallo del mando. Sonó un breve timbre melodioso. El grupo a su espalda se quedó inmóvil, expectante. Todas las miradas se clavaron en la pequeña pantalla del interfono, del tamaño de una mano. Pasaron unos segundos interminables. Luego la pantalla se iluminó con un tono azulado y apareció una imagen. Borrosa, granulada, en blanco y negro, pero perfectamente reconocible, el rostro de Nela. Estaba sentada en un sillón. Detrás de ella se adivinaban la chimenea y las luces parpadeantes del árbol. No sonreía ni fruncía el ceño. Su rostro era absolutamente sereno, casi distante, como el de alguien que observa peces en un acuario. Miraba directamente a la cámara, y de aquella calma inmóvil a Darío le recorrió un verdadero escalofrío. Esperaba cualquier cosa, ira, sorpresa, desconcierto, pero aquella serenidad helada le quitaba el suelo bajo los pies. «Nela», gritó inclinándose hacia el micrófono del interfono. Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía, con claras notas histéricas. Él mismo estaba convirtiendo la escena en un escándalo público, intentando recuperar la iniciativa. «¿Qué estás haciendo, Nela? Abre ya. Hemos llegado, todos estamos congelados». No se dirigía a su esposa. Actuaba para el público, para su familia a la espalda. Se presentaba como la víctima de un capricho inexplicable y a ella como la villana que mantenía a los suyos en el frío. Nela en la pantalla no se movió. Simplemente siguió mirando. Aquella pausa era insoportable. Duró unos 10 segundos, pero a Darío le pareció una eternidad. Ya había abierto la boca para soltar algo aún más grosero cuando por el altavoz del interfono se oyó su voz. Baja, uniforme, sin la menor sombra de emoción. No era una voz airada ni herida. Era fría, como el acero de un bisturí. Darío, coge el teléfono. Y en ese mismo instante, en el bolsillo de su chaqueta, el móvil empezó a sonar con insistencia, ensordecedor. Aquel movimiento sencillo fue genial por lo inesperado. Ella no entró en una disputa pública por el interfono. No se justificó ni lo acusó. Simplemente desplazó el foco de atención del espacio común y público del portero automático al suyo, personal e íntimo, el teléfono.
Lo arrancó del papel de acusador y lo puso en el centro de todas las miradas en una condición totalmente nueva. Ahora no era quien exigía, sino a quien llamaban para darle órdenes. Darío se quedó helado. El timbre en el bolsillo se sentía como un temporizador de bomba. Todas las miradas pasaron del interfono a él. Se sentía desnudo bajo decenas de ojos. Su madre, su tía, su tío, sus sobrinos, todos lo miraban esperando qué haría. ¿Y qué esperas? Contesta. Lesiseo Nieves. En su voz ya no había triunfo, sino una alarma mal disimulada. Con instinto de depredadora había comprendido que la situación se les escapaba de las manos, que su ataque cuidadosamente planeado se había estrellado contra la puerta. Darío, despacio, como en un sueño, metió la mano en el bolsillo. Los dedos no le obedecían, se enredaron en el forro. Sacó el teléfono. En la pantalla brillaba Nela, esposa. Miró aquella palabra y le pareció ajena, desconocida. En ese instante comprendió, algo se había roto. Irreversiblemente. Ese mundo cómodo y previsible en el que era buen hijo y marido sabio se había hecho añicos allí mismo, en el frío, ante la verja de una casa que no pudo abrir. Miró la pantalla del interfono. El rostro de Nela había desaparecido. La pantalla estaba oscura, pero él sentía su mirada. Sabía que ella estaba allí, en el calor de su casa, observándolo por las cámaras de seguridad que ella misma había insistido en instalar. Estaba contemplando su humillación. Era la directora de aquel espectáculo. ¿Pero qué demonios pasa aquí? Explotó el tío Blas, rojo como un tomate. Su paciencia, avivada por la anticipación del licor, se había agotado. Darío, ¿eres hombre o no? Arregla esto con tu mujer. No estamos en el Polo Norte para quedarnos aquí plantados. Fue la gota que colmó el vaso. La acusación de no ser un hombre, lanzada delante de toda la familia, lo golpeó donde más dolía. Vergüenza y rabia se mezclaron en su cabeza en un cóctel explosivo. Ya está, ahora sí que le iba a enseñar. Contestarían esa llamada y le armaría tal bronca que saldría disparada a abrir la verja, pidiendo perdón y llorando. Tomó la decisión. Deslizó el dedo por la pantalla y aceptó la llamada. Sí. Rugió al teléfono. Hola, cariño. La voz de ella por el móvil era tan serena y uniforme como por el interfono. Ese contraste entre su grito y su calma helada era humillante. ¿Qué significa todo esto? Te lo pregunto yo. Susurró con rabia, intentando bajar la voz, pero sin éxito. Nada especial. Solo un pequeño cambio de planes, respondió ella. Y tras una breve pausa añadió la frase que fue el último clavo en el ataúd de su autocontrol. Pon el altavoz, Darío. Quiero que todos oigan. Se quedó paralizado. ¿El altavoz? ¿Que todos oigan? ¿Qué estaba tramando? En su mente, tomada por el pánico, pasaban las hipótesis más disparatadas. ¿Iba a gritar? ¿A acusarlo de infidelidad? ¿A revelar secretos íntimos? ¿Se había vuelto loca? ¿Qué altavoz ni qué nada? Roncó. Darío, ¿qué está diciendo? Nieves le tiró de la manga, tensa y furiosa. ¿Qué quiere? Dámelo. Intentó arrebatarle el teléfono. No. Se apartó de un salto. Estaba atrapado. Poner el altavoz significaba subir voluntariamente al cadalso. No hacerlo era quedar como un cobarde ante toda la familia, que ya lo rodeaba como una manada de lobos que huele la debilidad del líder. Todos lo miraban en silencio, esperando. ¿Y bien? Darío, no lo repetiré, su voz al otro lado se volvió aún más baja y por eso más amenazante. Enciéndelo. O cuelgo y os quedaréis ahí fuera hasta la mañana. Tú decides. Entendió que no era un farol. Miró la carretera nevada, el bosque oscuro, los rostros de sus parientes, deformados por el frío, la impaciencia y la ira. No se irían. Se quedarían allí clavándole la mirada hasta que hiciera algo. Ella lo había acorralado. Con un dedo tembloroso pulsó el icono del altavoz en la pantalla.
Sonó un clic suave, y el silencio de la tarde de diciembre se volvió tenso, electrizado, como antes de una tormenta. Todos se inclinaron ligeramente, tratando de oír mejor. Darío levantó el teléfono como una bandera blanca. Estaba de pie en medio de su familia, bajo la mira de sus ojos curiosos y acusadores, esperando la sentencia. Una sentencia que ahora sería dictada por la voz de su esposa, amplificada por el altavoz del móvil, para deleite de toda la parentela. En ese momento la odiaba como nunca había odiado a nadie en su vida. Y aún más se odiaba a sí mismo, por su debilidad, por su estupidez, por haberse metido él solo en esa trampa. En el calor y la comodidad de la casa, sentada en su sillón junto a la chimenea, Nela dio un pequeño sorbo de champán y sonrió levemente. La escena final estaba lista. Y él mismo, con sus propias manos, había colocado todos los decorados. Ella solo había dado la orden de motor. El clic con el que Darío pulsó el icono del altavoz fue seco y breve, pero en el silencio mortal que siguió sonó como el crujido de un hueso al romperse. El silencio se volvió absoluto, espeso, pesado. Incluso el viento, que antes aullaba y lanzaba puñados de nieve afilada a los rostros, pareció callarse para escuchar. Lo único que quedaba era la respiración pesada y entrecortada de una docena de personas apiñadas alrededor del smartphone que Darío sostenía con la mano temblorosa. No lo sostenía como un medio de comunicación, sino como una granada armada con la anilla arrancada, temiendo tanto moverse como dejarlo caer. Los copos de nieve, grandes y esponjosos como bolas de algodón, caían lentamente sobre sus gorros, hombros, pestañas, sobre el bufanda de cachemira de Nieves, que se había inclinado hacia adelante con impaciencia de depredadora. Sus labios apretados expresaban una concentración extrema. Estaba convencida de que ahora oiría una histeria, lágrimas femeninas, acusaciones incoherentes, material perfecto para un posterior tribunal familiar donde ella sería la jueza suprema y la nuera, la acusada. En el rostro enrojecido y curtido por el frío del tío Blas, que había cruzado sus poderosos brazos de leñador y miraba al sobrino con burla abierta, él no esperaba un desenlace, esperaba un espectáculo, la humillación de Darío que confirmaría su propia superioridad en la jerarquía familiar. La tía Eulalia, que apretaba contra sí la palangana de ensalada como un icono, se quedó inmóvil con el cuello estirado. Sus pensamientos estaban entre la curiosidad y la ansiedad por el destino de su obra culinaria, que se enfriaba rápidamente en el frío. Darío no miraba a nadie, su mirada estaba clavada en la pantalla oscura del teléfono. Se sentía como un gladiador en la arena, rodeado por una multitud rugiente, esperando el veredicto del emperador. En ese instante los odiaba a todos, a su madre con sus manipulaciones eternas, al tío con su grosería, a todos los demás que habían venido a aprovecharse a costa ajena. Pero sobre todo la odiaba a ella, a Nela, por haberlo puesto en esa situación, y a sí mismo por haberlo permitido. En su cabeza había un vacío resonante, zumbante, en el que hacía eco su voz tranquila y mortal: pon el altavoz. Y entonces, de ese vacío, de ese silencio vibrante, se oyó su voz, amplificada por el pequeño altavoz del teléfono. No era fuerte. Estaba perfectamente calibrada en timbre y volumen, serena, clara, sin una sola nota temblorosa, la voz de una locutora leyendo el parte del tiempo antes de un huracán. Pon el altavoz, cariño. Quiero que todos oigan a dónde tienen que ir ahora. Aquella frase, repetida palabra por segunda vez, ahora para todos, le quitó a Darío la última esperanza de que aquello fuera una pesadilla. Era la realidad, cruel, pública, dirigida. Vio cómo el rostro de su madre se tensaba, como el tío Blas esbozaba una sonrisa torcida anticipando lo que vendría. Nela hizo una breve pausa teatral, dándoles tiempo para asimilar lo que estaba ocurriendo. Luego continuó, y su tono cambió. Aparecieron en él notas de una casi amistosa cordialidad, lo que resultaba aún más aterrador. Nieves, cómo deseaban pasar la Navidad en la naturaleza. Los entiendo perfectamente. El ajetreo de la ciudad cansa, así que me ocupé de su descanso. Al oír su nombre, la suegra se estremeció y se irguió. Su rostro adoptó una expresión de virtud ofendida. Ya estaba a punto de soltar su palabra de peso, pero Nela no le dio esa oportunidad y siguió hablando con un flujo uniforme e implacable: a solo 10 kilómetros de aquí,
en un lugar muy pintoresco, hay una pensión llamada Pinar del Norte. Creo que pasaron por delante. Allí, para ustedes, para toda su unida familia, ya está reservada una magnífica suite de 2 habitaciones con chimenea y vistas al bosque. Todo como les gusta, hay espacio suficiente para alojarse con comodidad. Hubo un segundo de silencio. En los rostros de los parientes apareció la perplejidad. ¿Una pensión? ¿Una suite? ¿Qué significaba eso? ¿Sería ese el famoso sorpresa? Tal vez Nela había decidido celebrarles la Navidad no en su casa, sino en un hotel. La idea era tan inesperada que por un momento los desarmó. Incluso Nieves miró a Darío con desconcierto, buscando una respuesta en su rostro, pero el rostro de Darío empezó a perder color rápidamente. Él entendió que aquello solo era el comienzo, conocía a su esposa y sabía que el queso gratis, en su versión, solo existía en una ratonera. Darío se ocupó de todo, continuó Nela, y cada palabra era un clavo que ella iba hincando lentamente. Lo pagó todo hace apenas media hora. ¿Verdad, cariño? Se dirigía a él, pero era una pregunta retórica. Era el preludio del golpe principal. Darío guardó silencio, sintiendo como un sudor helado le recorría la espalda. Quería gritarle que se callara, quería estrellar aquel maldito teléfono contra el suelo helado, pero no podía. Estaba paralizado. Y entonces llegó la frase que fue el tiro de gracia. La voz de Nela se volvió aún más baja, más confidencial, como si revelara un secreto picante. Claro que no lo pagó con su tarjeta, sino con la suya, Nieves. Con su tarjeta de crédito, cuyos datos él tan amablemente me dictó en su día. Dijo que usted confía plenamente en él. El efecto fue inmediato y devastador. Nieves soltó un sonido breve y ahogado, más parecido al gemido de un pájaro herido que a un grito. Sus ojos, que antes lanzaban chispas, se abrieron de horror e incomprensión. Se llevó una mano al pecho, donde bajo capas de ropa y piel latía su corazón, herido en lo más sagrado, su sentido de la propiedad y del control. La idea del dinero, de sus ahorros, de su fondo para la vejez, gastados en vano y además de una forma tan humillante, era insoportable. Su rostro, ya pálido por el frío, se volvió de un gris terroso. Se tambaleó una vez, otra, las piernas en sus caros botas italianas le fallaron y empezó a hundirse lentamente, como un saco de patatas, en un montículo de nieve esponjosa y virginal al borde del camino. Su caída fue torpe, lastimosa y completamente silenciosa. Al mismo tiempo, la tía Eulalia, cuyos brazos se habían aflojado por el impacto, dejó caer su tesoro. La palangana esmaltada golpeó con un ruido sordo la tierra helada, se volcó y kilos de ensalada meticulosamente cortada, generosamente bañada en mayonesa, se desparramaron en una masa blanca y amorfa directamente sobre la nieve sucia a sus pies. Miraba aquel amasijo de patata, jamón y verduras con una desesperación como si se hubieran derrumbado todos sus ideales de vida. Pero Nela aún no había terminado. Necesitaba el acorde final, humillante y definitivo, que disipara cualquier duda sobre lo que estaba ocurriendo. Ah, y una cosa más, su voz sonó casi alegre. En la habitación hay Wi-Fi. Lo necesitarán para mirar en el mapa cómo llegar a la pensión o para reservar un taxi de vuelta a Pamplona. La contraseña del Wi-Fi es muy sencilla, la pensé especialmente para ustedes. Apunten, hijito de mamá. Todo junto y con mayúscula. Creo que Darío la recordará sin problema. Con esa palabra colgó. La pantalla del teléfono se apagó. Sonaron los pitidos de fin de llamada, que en el silencio sepulcral sonaron como una marcha fúnebre. Durante unos segundos la compañía atónita quedó inmóvil, convertida en una composición de cera titulada El hundimiento de todas las esperanzas. Nieves yacía medio sentada en el montón de nieve, gimiendo suavemente y tratando de encontrar en su bolso las gotas para el corazón o el móvil para comprobar el saldo de la tarjeta. La tía Eulalia contemplaba con dolor los restos de su ensalada, enterrada bajo la nieve. Los sobrinos, que antes se reían, ahora estaban con la boca abierta, sin saber cómo reaccionar. Pero lo peor ocurría en las miradas, como haces de foco se dirigieron todas a una sola figura, Darío. En ellas ya no había curiosidad ni burla, sino algo mucho peor, desprecio, frío, asqueado,
aniquilador. En un instante lo entendieron todo, que nadie los había esperado, que solo habían sido instrumentos en el juego estúpido de aquel hombre que había querido afirmarse a su costa. Entendieron que no solo había engañado a su mujer, sino que los había engañado y expuesto a todos. Y la guinda del pastel de la humillación era lo de la tarjeta de crédito de su madre, eso ya era demasiado, bajo, sucio e indigno. El primero en reaccionar fue el tío Blas. Era un hombre sencillo, pero con ideas claras sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. No dijo una palabra, simplemente se enderezó, lanzó a Darío una mirada larga y pesada en la que se leía una sentencia definitiva, escupió en la nieve, se dio la vuelta bruscamente y caminó en silencio, con pasos pesados, hacia su viejo pick-up. Su esposa, una sombra muda, fue tras él. Se cerró una puerta, luego otra, el motor rugió y el vehículo, levantando terrones de nieve, dio media vuelta torpemente y se perdió en la oscuridad. Su marcha fue la señal para los demás. Dos primas, tras mirarse, recogieron sus bolsos y, sin mirar a Darío, se apresuraron hacia su coche. Sus maridos la siguieron lanzándole miradas torcidas y furiosas. Nadie ofreció ayuda a Nieves, nadie intentó consolar a la tía Eulalia. Su empresa común, su incursión familiar, había fracasado por completo, y ahora cada cual se salvaba como podía, intentando distanciarse lo más rápido posible de la fuente de la vergüenza. Los últimos en irse fueron los sobrinos. El menor, soltando una risita, susurró en voz alta al mayor: «Hijito de mamá, ¿te lo imaginas?». El mayor le dio un codazo, pero tampoco pudo reprimir una sonrisa torcida. Subieron a su coche, pusieron a todo volumen algún rap atronador y su vehículo, con los faros brillando, también desapareció tras la curva. Darío se quedó solo en medio de la calle nevada, bajo la nieve que caía con indiferencia. A su lado, en el montón de nieve, su madre sollozaba, y a sus pies yacía el sueño aplastado de la barbacoa navideña, la bolsa deportiva del tío Blas, que éste había arrojado al suelo con rabia. De ella asomaban, huérfanas, las brochetas. «Darío, hijo, ella. ¿Eso es verdad?», balbuceó Nieves, intentando incorporarse. «Es verdad, mamá, es verdad», gritó él con furia. La rabia, impotente y tardía, por fin estalló. Pero no iba dirigida a Nela, estaba enfadado con su madre, con su tío, con todo el mundo. Enfadarse consigo mismo dolía demasiado. «Levántate». La agarró bruscamente del brazo, tratando de sacarla del montón de nieve. «Vamos. Deja de montar este teatro. Nos vamos de aquí». Con dificultad la sacó de la nieve, sacudiendo su carísimo abrigo, al que se habían pegado terrones blancos. Ella lloraba, no de dolor sino de humillación y miedo por su dinero. Casi a la fuerza la metió en el asiento del copiloto de su pick-up, se sentó al volante y le temblaban tanto las manos que no acertaba a meter la llave en el contacto. A la luz de los faros veía las ventanas oscuras de su casa, que ya no era suya. En una de ellas, tras la cortina, le pareció distinguir por un segundo una silueta. Sabía que ella estaba mirando. Mirando como él, derrotado y humillado, se llevaba a su madre llorosa. Golpeó el volante con fuerza, una vez, y otra. «La odio», gruñó, aunque ni él mismo sabía con certeza a quién iban dirigidas esas palabras. La mañana del 25 de diciembre era perfecta. Tan perfecta que parecía irreal, como pintada. Durante la noche la helada había dibujado en el ventanal del salón caprichosos dibujos de hielo, a través de los cuales se filtraba el sol invernal, bajo y brillante. La nieve caída durante la noche había cubierto la tierra con un espeso manto intacto, y todo alrededor brillaba y centelleaba de tal manera que hacía daño a los ojos. En la casa reinaba un silencio absoluto, perfecto. Justo el que ella había soñado. Nela estaba sentada en su sillón favorito, con las piernas cubiertas por una manta. En las manos sostenía una gran taza de porcelana con café negro caliente. En la chimenea, apagada durante la noche, las cenizas se enfriaban en silencio. Sobre la mesita junto al sillón yacía un libro a medio leer. No pensaba en nada. Simplemente disfrutaba del momento, de la calma, de la limpieza, de su victoria.
En su teléfono, apoyado en el reposabrazos, sonó un breve pitido de notificación. Lo tomó con pereza. En la pantalla apareció un mensaje de la aplicación bancaria vinculada a la tarjeta de Nieves. Darío había instalado esa aplicación en su móvil hacía tiempo, para que veas, Nela, que ayudo a mamá, todo es transparente. Transparente. Nela esbozó una sonrisa torcida. La notificación decía, compra por importe de 30 euros, Hotel Aurora, Pamplona. 30 euros, no 500, no una suite en el Pinar del Norte con chimenea y vistas al bosque. Un hotel barato de carretera en su Pamplona natal. Al parecer, el orgullo o la tacañería, o más bien ambas cosas, no les permitieron aprovechar su regalo. O, más probablemente, Nieves, al llegar al teléfono, bloqueó de inmediato la tarjeta. Nela se imaginó su noche de Navidad, discusiones, reproches mutuos, llamadas al banco, la búsqueda de un alojamiento barato en su propia ciudad. No podía haber imaginado un regalo mejor. Ya iba a dejar el teléfono cuando volvió a vibrar. Y otra vez, y otra más. 20 llamadas perdidas del contacto Darío. Y a continuación un mensaje larguísimo en el mensajero. Empezaba con la típica frase lastimera, Nela, lo has entendido todo mal. No siguió leyendo. Sabía lo que vendría, excusas, reproches contra ella, intentos de pasarle la responsabilidad, historias de cómo él solo quería hacerlo mejor. Conocía ese guión de memoria. Solo que ahora ya no le provocaba ni dolor ni compasión, sino una fría y mortal fatiga. Su dedo se detuvo un instante sobre la pantalla y luego hizo lo que debería haber hecho hacía mucho tiempo. Pulsó sobre el mensaje, eligió eliminar chat, confirmó, luego fue a los contactos, encontró el número Darío, tocó los 3 puntos de la esquina y seleccionó bloquear. Confirmó. Eso era todo. La chimenea se había apagado por completo. El sol se elevó un poco más, inundando la habitación de una luz brillante y fría. En el aire olía a café y a libertad. Nela dio un sorbo a su taza y miró por la ventana, la nieve resplandeciente. La fiesta había sido un éxito.